Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, Baruch Hashem, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis, pero he tenido a bien hacer una especie de resumen gráfico, porque las imágenes hablan más que mis palabras y nos podemos ubicar rápidamente. Saludos de allí, Pedro, Mayela, Shalom, hermana Belia, Shalom. Ok, vamos a ver de qué se trata. En grandes líneas, el capítulo 1 de Apocalipsis vimos prácticamente la exposición de la persona de Mashiach como Dios mismo, ¿verdad? Como aquel en quien se cumple o en quien se consolida o se consagra más que todo el poder de la deidad. Y a partir ya del capítulo 2 empezamos a ver unos mensajes hacia las 7 iglesias, habíamos explicado qué era eso. Entonces, lo que habíamos dejado claro de la primera parte, ¿qué pasó aquí? No, pero debe estar como abajo. Lo que habíamos dejado claro en la primera parte era que los mensajes o el mensaje a cada iglesia suponía un presente eterno, un presente continuo que está vigente hasta nuestros días. Entonces, por eso estoy dibujando estas líneas aquí que pues pretenden representar a esas 7 iglesias que habíamos dicho eran más que todo como 7 características, ¿no? De lo que era el pueblo de Dios y de sus pecados y de las cosas que debía arrepentirse. Ok, aquí están 3, 6, 7. Listo, esto, repito, son las 7 iglesias, las 7 asambleas, congregaciones, que hemos dicho lo que significa la palabra eclesía, ¿cierto? Bien, luego a continuación de ese mensaje que vimos el tema de los 7 sellos, y habíamos visto en su momento que eran los primeros 4 correspondientes a la época imperial, ¿okay? La época de los imperios, la época antigua, y ya luego vimos que el quinto sello, vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, sexto y séptimo. Entonces el quinto sello correspondía prácticamente al presente vigente. ¿Por qué? Porque si revisamos el quinto sello tiene que ver con las persecuciones a los creyentes, que evidentemente vienen a ser la iglesia de Filadelfia. Acuérdense que Filadelfia es la iglesia intachable de todas esas, donde están las características del pueblo remanente como tal, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Entonces vemos que en el presente, lo que sería el quinto sello, es la edad presente en la que se va a producir la persecución de los creyentes, en mayor o menor grado. Y cuando leemos el sexto sello, vamos a ver que son las señales de la venida de Mashiach. Señales de la venida de Mashiach, básicamente, ¿se acuerdan? Que lo vimos en su momento. Entonces, cuando tú lees el séptimo sello, te das cuenta que hay un silencio y no pasa nada, y eso nos confirma lo que luego vimos con lo que eran las trompetas, ¿se acuerdan? Entonces el séptimo sello lo que hizo fue marcar o ser un espacio allí, no ocurrió nada, ¿cierto? Que habíamos dicho que en el séptimo sello no había ningún tipo de suceso, sino que se vinculaba automáticamente a las trompetas, y las trompetas vuelven a tener esta misma descripción de tiempo presente, continuo, permanente, con lo que había sido el mensaje a la iglesia. ¿Por qué? Porque veíamos básicamente que las trompetas eran las reprensiones ante cada una de los faltantes de las iglesias, ¿de acuerdo? Entonces tenemos igual las 7 trompetas, y al igual que el séptimo sello, la séptima trompeta es en blanco, no ocurre nada. Voy a ponerla aquí como marcada. Entonces la séptima trompeta tiene una conducta o una postura similar al séptimo sello. En el séptimo sello no pasa nada, hay un silencio, dan unas voces y empiezan las trompetas. Pasan los castigos de las sendas defectos de la iglesia, y el séptima trompeta no hay nada.
Simplemente se oye una voz en el cielo cuando se proclama: ahora han sido el Rey, el reino, la gloria de nuestro Dios y de su Cordero y todo lo demás. ¿Listo? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Una pregunta. Sí, dígame. Estamos en la séptima trompeta, ¿cierto? Sí. Ya después de la séptima trompeta vino lo que es el paréntesis del capítulo 10, del 11, 12, 13, 14 en adelante. ¿Cómo si la séptima trompeta me perdí, disculpa, es silencio? Sí. ¿Cómo la vinculo con el sonido de la trompeta? No, por eso te digo, mira. Es que me perdí como un repaso. Bueno, por eso es que habíamos dicho en su momento, vamos a poner aquí trompetas, 7 trompetas. Y habíamos dicho que las descripciones o implicaciones de cada trompeta eran la correspondencia de cada defecto de cada iglesia, ¿no? Así que esto también tiene un tono de siempre presente. No hay que esperar que ya sonó la primera, que ya sonó la segunda, que ahora viene la tercera. No, porque no es una cosa cronológica, o sea, no es una visión cronológica, sino de tiempo presente, dependiendo de en qué estadio se encuentre el pueblo. Si el pueblo en general es del primer estadio que ha perdido el primer amor, pues va a sonarle la primera trompeta. Si el pueblo está en el mayor grado de degradación, que es la Odisea, creo que es, entonces le va a sonar la trompeta correspondiente a la Odisea. Porque conforme es la iniquidad que se acumula, pues así viene la reprensión. Porque el Señor al que ama reprende y azota al que tiene por hijo. ¿Listo? Entonces el séptimo sello es un silencio, no pasa nada. Porque está diciéndonos que el correspondiente a la iglesia de Filadelfia no pasa nada allí. Está como pendiente para el futuro. La iglesia de Filadelfia es la iglesia en el futuro, ¿me hago entender? Es la iglesia ya libre. La iglesia del futuro. Sí, es la iglesia del futuro libre de pecado, libre de cualquier mal. ¿Ya? Libre de mancha. Por lo tanto, el séptimo sello no tiene nada porque no va a pasar nada allí. Y la séptima trompeta no hace sino proclamar a ese pueblo reunido con Dios. Ese es el esquema del libro. Por eso lo estoy haciendo gráficamente así. Ahora, ¿qué nos queda? Después de la séptima trompeta, lo que vimos es que en el capítulo 10 y 11, desde el 10 se hace un paréntesis, acuérdense que hablamos que era Moisés, que salía con el libro, todo lo demás, la Torá. Y luego en el capítulo 11 se enuncia quién es la gran ciudad. ¿Sí? Vamos a hacer el esquema entonces. Capítulo 11 se encarga de señalarnos la gran ciudad. ¿Y cómo podemos ver esa trompeta que van en orden sucesivo, de 1 a 7? O sea, quiere decir que a medida que van pasando el pueblo va mejorando. Debería. No, así no tanto. No es, repito, no es una visión como cronológica de que ya pasó ahora viene la otra y ahora la otra. ¿Por qué? Porque es que en cualquier momento la iglesia puede hallarse en cualquier estadio. ¿Me explico? Lo ideal, como dices tú, es haber visto una evolución, un crecimiento del pueblo. Para llegar a Filadelfia. Es correcto, para llegar a Filadelfia. Pero resulta que la iglesia en determinados momentos va a estar de una u otra forma. A veces mejor y a veces peor. Es correcto. Tiene momentos de picos y de valles, etcétera, pero nunca se pierde de vista cuál es el modelo ideal, Filadelfia. ¿Ok? Entonces ahora, el capítulo 11, prácticamente en medio de todos los detalles que da, que vimos la visión de los 2 olivos, todo el tema hermoso sobre la visión de Zacarías que estudiamos en ese momento, pero si tú apartas todos esos detalles, te quedas con un gran dato fundamental para todo el libro, y es la declaración de quién es la gran ciudad. Y la gran ciudad dice ahí que en sentido espiritual se llama como Sodoma y Egipto, que es Jerusalén terrenal. Sodoma y Egipto, ¿ok? Que es la Jerusalén terrenal. Esa clave la deja allí escondida, como medio dicha allí, que si tú no te percibes de eso, después te quedas preguntando, bueno, ¿cuál es la gran ciudad que la viven mencionando? Por ejemplo, vamos a comparar el 11.8 con el 14.8 de Apocalipsis. 11.8 con 14.8. ¿Quién lo lee, por favor? Calma. Ver Apocalipsis 11.8 conectado con el 14.8, luego con el 16.9 y luego con el 18.2. Yo leo el 11.8. Adelante.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Correcto, donde también fue crucificado el dueño, el Señor de ellos, o sea, Mashiach. La ciudad, la gran ciudad, la ciudad grande, ¿ok? Megaspolis, la ciudad grande. Ahora, ¿qué dice el 14:8 Apocalipsis? Y otro ángel le siguió, diciendo, ya es caída de Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación. Aquella gran ciudad. Y ahora el 16:19, Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de los gentiles se cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de la indignación de su ira. Sí, es la gran ciudad. Y ahora el 18:2. Y clamó con fortaleza a alta voz, diciendo, caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Correcto, ok. Entonces, ya viendo en perspectiva estos 4 pasajes, nos estamos corroborando que la gran ciudad o la ciudad grande es Jerusalén y que ha recibido el sobrenombre de la Gran Babel. Y habíamos explicado en la clase anterior que Babel en hebreo significa puerta de Dios, ¿ok? Babel Ilu o Kadim Dirak, ¿ok? Eso lo que dejamos claro en la última ocasión. Ya habíamos visto que efectivamente es la única ciudad que tiene una identidad con el Dios verdadero y es la única ciudad que efectivamente en la Torá se comportó históricamente como una gran prostituta y más grande que cualquiera porque le pagaba a sus amantes. De lo que Dios le había dado, ella le daba a sus amantes para que viniesen a ella. Lo está diciendo el profeta Ezequiel, capítulo 16, capítulo 23 y otros pasajes más. Otro aspecto que no alcancé a decir en la clase anterior, pero vale la pena recordarlo, aunque sí, yo creo que sí lo mencioné, pero muy por encima, es el hecho de que hubo otras ciudades en la historia, en la Biblia. Tú ves las profecías de Isaías, de Jeremías, donde se menciona, por ejemplo, a Tiro como una prostituta. Ya lo hemos mencionado en Nahum. Por ejemplo, vamos a ver contra Nínive, Nahum 3:1. Nahum 3:1. Vamos a anotarlo aquí. Nahum 3:1. ¿Cuál es el propósito de Nahum? Vamos a verlo. Vamos a ver Nahum 3:1 como a Nínive, que es una ciudad extranjera que no tiene como que arte ni parte con Israel, porque queda allá en Babilonia y es llamada prostituta. Vamos a ver Nahum 3:1 en adelante. Hay de la ciudad de sangre, toda llena de mentira y de rapina. No se aparta de ella el robo. Sonido de látigo y estruendo de movimiento de ruedas y caballo atropellador y carro saltador se ve en ti. Caballero enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres. Y de sus cadáveres no habrá fin y en sus cadáveres tropezarán. Sigue. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos que vende en esclavitud los gentiles con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. En aquí contra ti dice Hashem Shbao, y descubriré tus faltas en tu cara, y mostraré a los gentiles tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Correcto. Ahí está hablando de la ciudad de Nínive. No sé por qué no la menciona en su traducción. Que fue a predicar. Sí, esa es la ciudad a la que fue a predicar de Jonás. Entonces, en esa descripción de Nínive, en Nahum, ¿de acuerdo? 3:1, voy a tratar de buscar acá la versión, porque me extraña que no haya mencionado a Nínive allí, ¿verdad? Pero por lo menos hemos visto efectivamente cómo
Perdón, estaba aquí en Habacuc. Hemos visto cómo esta ciudad califica casi que idéntico En el 7 dice, Sí, sí. en el 7, ¿verdad? Dice Nínive. Es correcto, ahí está. Veayahol Roaich Gidot Mimech de Amar Shadedani Nive Milla Nudla. Ahí sale, en el verso 7. ¿Ya? Se dan cuenta que es llamada prostituta, todos comerciaron con ella también llegó a los demás de sus abominaciones, y ahí aparece pues como aparentemente una ramera, ¿no? Luego también vamos a ver contra Tiro en Ezequiel 26. Perdón. Pero en 3:7 es donde dice que aparece el término. Nínive, ahí sale Oye, Nínive. usted dice Nínive, Ajá, correcto. pero la descripción. Toda la descripción desde el 1 está hablando de como una prostituta. Ramera dice en el 4. En el 4, por ejemplo, Merov Zenunei Zonat Tobatgen Balat Shafin, ¿verdad? Dice dueña de brujerías, la que vende a los goyim, o a la que vende a los goyim sus prostituciones, y a la familia su brujería, ahí lo dice, ¿cierto? Luego vamos a ver Ezequiel 26:1 contra Tiro. Vamos a buscarlo, por favor. 26:1 en adelante. Ezequiel 26:1. ¿Quién lo lee? Aconteció en el 10º año, en el día primero del mes, que vino mi palabra de Hashem diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, Ea, bien quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho a Hashem, el Señor: He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro, y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Del terreno de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Hashem el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy el Señor. Sigue. Porque se ha dicho los mensajeros del Señor de aquí, que del norte traigo yo contra ti a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti adietes, contra tus muros y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá de polvo de ellos, con el estruendo de su caballería y de las ruedas de los carros, temblarán tus muros, cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de tus caballos hollará todas tus calles, a tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías, arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras. Ahí, tengámoslo hasta ahí, porque justo esto que acabas de leer es lo que sale en Apocalipsis 18 cuando se lee la caída de la gran ramera. Vamos a leerlo, Ezequiel 18, Apocalipsis 18. Vamos a ver que esa misma sentencia que tú dices, vaya, pero esta palabra de Apocalipsis se la dedicaron fue a Tiro. Por ejemplo, mira lo que dice allí en el versículo, desde el 9, por ejemplo, en adelante. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación con ella cuando vean el humo de su incendio. Mira 16 en adelante. Y diciendo, ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ahora lee el 18 y 19. Y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando, diciendo, ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Correcto.
Esa descripción que está dando Ezequiel cabe perfectamente con lo que está diciendo aquí sobre la gran ramera y está dedicada a Tiro. Vamos a comparar también, por ejemplo, Está dedicada a Tiro. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías 23:16, concreto y directo. Isaías 23:16. Toma arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada, haz buena melodía, reitera la canción para que sea recordada. Bueno, esa palabra es dada a Tiro también. Vamos a ver, por ejemplo, contra Edom, Isaías 34, del 1 al 6. Aquí habla de Tiro en 17 años. Leo. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará al Señor a Tiro y volverá a comerciar y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Correcto, por ahí va la situación. Ahora Isaías 34, del 1 al 6, contra Edom. 34. Del 1 al 6. Contra Edom. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad, oigan la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque el Eterno está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ella, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ella serán arrojados, y sus cadáveres se levantará Edom, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se empleará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada del Eterno, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque el Eterno tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Perfecto. Ese banquete que está describiendo allí también tiene relación con el botín que van a hacer con la gran ciudad. Y si vamos a leer, por ejemplo, Jeremías capítulo 51, del 1 al 18, ese es bastante fuerte. Hermano, esta profecía podemos decir que no tuvieron cumplimiento físico. Es correcto, ya lo has captado. Ya te ubicaste. ¿Por qué estamos leyendo todo esto? Lo acabas de decir y me alegra que lo hayas captado. Porque muchos dirán, pero esto no se ha cumplido y estas cosas. Es correcto. Todas rompecabezas, este mosaico de profecías contra Tiro, contra Edom, contra Nínive, contra el otro, todo eso en realidad va a terminar recayendo sobre esta gran ciudad, la gran ciudad. Mejor dicho, que todas ellas se quedaron chiquiticas delante de esta. Entonces tú lo que tienes que reflexionar es lo siguiente: si ellas, que eran menos que la gran ciudad, recibieron todo ese juicio, todas esas palabras, ¿qué se supone entonces que le va a pasar a la más grande de todas? A la madre de todas. Por eso es que ahí dice la madre de las abominaciones. Entonces es como que el profeta, y lo hemos visto en las últimas Haftarah, ¿sí o no? Que las profecías o las palabras contra Babilonia o contra Edom y todo, en últimas han estado dirigidas a todo aquel pueblo que ha escapado o ha querido escapar del juicio del Señor, o que se ha corrompido y se ha ido a refugiar a Egipto. ¿Sí o no? Pero es que el juicio, creo que la manera que dice que estoy aquí sentada y sobre muchas aguas tendré paz, nadie, claro, y nadie se mete conmigo, y yo soy yo y tal. Y resulta que eso lo han dicho otras ciudades. Pero cuando ya tú pones en perspectiva te das cuenta de lo que acaba de decir ahora. Lo que se dijo contra Nínive, contra Tiro, todas las prostitutas de la tierra, se les dijo todas esas palabras que estamos leyendo. Pero ahora vamos a leer lo que se dijo contra Judá. Vamos a ver Jeremías 51, del 1 al 18 y el 18-11. Y lo vamos a sumar con Jeremías 25, del 1 al 3. Jeremías 51, del 1 al 18. Mira lo que dice allí. Así ha dicho el Señor: he aquí que yo levanto un violento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantan contra mí. Sigue. Y enviará a Babilonia aventadores que la avienten y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Diré al flechero que entesa su arco y al que se enorgullece de su coraza: no perdonéis a sus jóvenes, destruid todo su ejército, y caerán muertos en la tierra de los caldeos,
y alanceados en sus calles, pues Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Adonai de los ejércitos, aunque su tierra fuera llena de pecado contra el Santo de Israel. Correcto. Ahora leamos el 18:11. Jeremías 18:11. ¿Qué dice? Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén diciendo: así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Bueno, y ahí sigue, si sigue leyendo, hay más sentencias contra Judá. Ahora el 25 del 1 al 3. 25 del 1 al 3. Shalom, todos los hermanos que están por ahí conectados. Palabra. ¿Sí? Palabra que fue dirigida a Jeremías tocante a todo el pueblo de Judá el año cuarto de Jocanín, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual pronunció el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a toda la población de Jerusalén en estos términos. Desde el año 13 Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta el día 23, hasta este día, 23 años hace que me es dirigida la palabra del Señor y os ha comunicado puntualmente, pero habéis oído, también os envió el Señor puntualmente a todos los siervos, los profetas, y tampoco oís ni aplicáis el oído. Correcto. Dice, oye, tengo 23 años de estarles predicando y no me han oído. Y aparte de todo, no solo no me han oído a mí, sino a todos los de antes que Dios ha enviado, no lo han escuchado. Y si tú sigues leyendo, pues viene enseguida el juicio. Entonces, en resumen, si tú lees luego, por ejemplo, lo que es Jeremías 25, del 16 en adelante, allí viene un despliegue de una serie de profecías y les voy a decir contra quiénes vienen, que saqué la lista acá. Viene, por ejemplo, la copa ira del Señor a todos los gentiles, dice 25, 16, ¿sí o no? Vamos a leerlo. ¿Qué dice? ¿Estas profecías quiénes son contra? Una serie de naciones que tú vas a darte cuenta que al fin y al cabo, mucho más que estar preocupado Dios respecto de ellas, estas naciones técnicamente vienen a representar el mismo papel que tienen las 7 iglesias aquí. Estas 7 iglesias representan cada uno de los defectos o la plenitud de los defectos de la iglesia. Estas naciones que van a mencionar aquí técnicamente son el reflejo de lo que incorporó Jerusalén, porque ella es la madre. ¿Me hago entender? Entonces, mira lo que dice el 25:16. ¿Qué dice? Ellas beberán y vomitarán, enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Correcto. Entonces menciona Jerusalén, las ciudades de Judá, en primer lugar, ¿sí o no? ¿Cómo dice? 17. ¿Sí? Tomé pues la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales Jehová me había enviado, a Jerusalén y a las ciudades de Judá, a sus reyes y a sus magistrados, para convertirlos en ruinas, en horror, en rechifla y en maldición como en este día. Correcto. Ojo, preste mucha atención porque lo que viene después de ahí en adelante es muy interesante. Ahí menciona como encabezado a Judá y Jerusalén. O sea, perdón, a Judá y las ciudades de ella, Jerusalén y la ciudad de Judá, ¿cierto? Sí. Preste mucha atención. Luego ves que menciona a Faraón, al oriente Masús, los filisteos, Ashkelon, Asa, Ekrón y Ashdod, que todo es un solo paquete de los filisteos, Edom, Moab y Amón, Sor más Sidón. Luego menciona el otro lado del mar, a Dedán, Teimá y Buz, a los árabes, a Zimri, más Eilam y Madai. Todos esos, si tú lo cuentas desde la ciudad de Judá para abajo, da Faraón 1, el oriente Masúd son 2, Filisteos 3, Ashkelon, Asa, Ekrón y Ashdod son 4, Edom, Moab y Amón son 5, Sor, Sidón son 6, Eber Hayam, el otro de mar son 7, Dedan, Teimá y Buz son 8, los árabes 9, Zimri, Eilam y Madai son 10.
esas 10 naciones gentiles encarnan o representan lo que es Jerusalén y las ciudades de Judá. Ya, empezando por el faraón, de ahí para abajo. Representan las abominaciones de Judá, todo lo que ha cometido Jerusalén y las ciudades de Judá. Entonces, vete y dile contra Faraón, es decir, contra todos con los que ella fornicó. Por eso es que habíamos hablado, ¿no? Que ella había fornicado con todas las naciones. Es decir, tomó de ellas. Tomó de ellas. Aprendió de ellas. Aprendió de ellas. Se puso en contacto con ellas y aprendió de ellas y tomó de ellas. Dígame, hermano. Cuando iban entrando a la tierra prometida, lo primero que Dios les prohíbe, esto que hacen, o sea, Los egipcios. le dice, esto hacen estas naciones, pero a ti no. Correcto. O sea, que eso fue lo que hicieron realmente. Eso fue lo que hicieron, todo lo contrario a lo que Dios dijo. Y empezando por Egipto, ¿ah? No harás aquí como hacías en la tierra de Egipto. Y empieza por el faraón. Cuando ya llega a la tierra de Israel, empieza con el oriente, con Uz, ¿verdad? Luego los filisteos, Ashkelon, Asa, y de ahí para abajo, todo. Estos 10 naciones, ojo, 10 naciones, representan todo aquello con lo que Jerusalén se contaminó, o con las que tuvo alguna relación, comercio, tráfico, interés, etc. ¿Está claro? Son como las 10 naciones del orbe del momento con las que Jerusalén tuvo ese contacto. De tal manera que cualquier profecía dirigida a esas naciones implica golpear ese área de Jerusalén que se asemeja a esa ciudad. ¿Sí me van a entender? Hagan de cuenta que es como un pulpo. Jerusalén es la cabeza y todos sus tentáculos están conectados con todas esas naciones. Así que profetizar contra Tiro es pisarle un tentáculo a Jerusalén. Profetizar contra Faraón de Egipto es profetizar contra Jerusalén también. Dígame, hermano. También cuadra como con las 10 plagas que hubieron en Egipto a los dioses de esas naciones. También parece que fue algo parecido. Algo así. Pero sí está clara la imagen. Están golpeando los dioses de esas naciones. Jerusalén es la cabeza, hagan de cuenta, y los tentáculos son 10. Profetizar contra Tiro, contra Sidón, contra Uz, contra Teimá, contra todas esas naciones, es profetizar indirectamente contra Jerusalén. Es el epicentro de todo. Es correcto, es el epicentro, por eso dice la madre de las prostituciones. Es la madre de las prostituciones, porque ella fue a ofrecerse a ellos. Por lo tanto, ¿de quién es la iniciativa? De ella. Así que si ella hizo alianza, por ejemplo, una cosa tan terrible, impensable, incomprensible, cuando el rey Salomón, después de tanta sabiduría que recibe, termina metiendo a la hija del faraón, construyéndole un palacio allá y los ídolos en el templo. ¿Ah? Increíble. Hay un midrash que puede ser fantasioso o no, pero contempla la posibilidad de que haya sido la alianza de Salomón con la hija del faraón de Egipto lo que haya sido la fundación de Roma. Fíjense ustedes, ¿eh? Hay un comentario rabínico donde se dice que el mito de Rómulo y Remo, que eran los dos supuestos fundadores de Roma, que bebían de una loba, ¿ya? La loba sería Jerusalén, ¿ya? Y dice que esos dos gemelitos o dos mellos que bebían de la loba en realidad eran Salomón y la hija del faraón de Egipto. ¿Cómo la ven? Y por ahí va una situación bastante densa en la que se muestra cómo uno de los generales de Shaul, que había quedado a cargo de Salomón, después era edomita y luego terminó dirigiendo, cuando la hija del faraón de Egipto se separa de Salomón, se deja, la hija del faraón se queda con conexiones con Roma y allá terminó el edomita que había sido siervo de Salomón. Termina por allá en Roma. Y de ahí viene entonces el comentario de la cercanía de Roma con Edom. Y eso es una cosa de para de contar. ¿Quién fue el responsable de eso? Salomón. ¿Por qué? Por aliarse con la hija del faraón de Egipto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿de dónde salió? De Jerusalén.
la terrenal. Y así sucesivamente. ¿Estamos claros ahí? ¿Ya? Bien. Entonces, volviendo a nuestro tema que hemos venido tratando, que es el número de la bestia, bueno, y toda esa cuestión, he hecho este resumen del libro a nivel gráfico, repito, ya porque nos vamos a acercar al tema de las 7 plagas postreras. Pero es importante que entendamos que la séptima trompeta, al igual que el séptimo sello, no contemplan un castigo como tal, sino la anunciación o el anunciamiento de lo que va a pasar con esta iglesia remanente, pura y limpia. ¿Ok? Entonces, ya en el capítulo, íbamos por el 11, ¿verdad? Bien. En el capítulo... Una pregunta aquí, disculpa. Es que, solo para ilustración, en la séptima trompeta hay silencio. Sí. Claro, porque es la... Se proclama más bien. La séptima trompeta, si tú lo lees, la séptima trompeta sale aquí en, mira lo que dice, en el 11:15. Ahí lo dice, léelo. 11. Mira lo que pasa con la séptima trompeta. 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. Correcto. Ok. Ahí está. Esa séptima trompeta. Ya no hay una plaga como tal, no hay una tragedia, una cuestión, sino el anunciamiento de que Dios va a ser el rey. ¿Rey de qué? Hombre, de este pueblo remanente. De este pueblo por el que cayó el séptimo sello, se quedó callado, no pasó nada, porque esto es dedicado a ese pueblo. Y ahora se viene a encontrar con la séptima trompeta. ¿Está claro? ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces yo te disculpa, solo para precisar. Entonces la séptima trompeta la has dividido en 7 líneas. No. La séptima trompeta, esto es una cuestión simplemente gráfica. Esto no le prestes atención a esto. Ok. Esto es meramente como para distinguirla. O la voy a marcar con otro color, pues, para que no nos confundamos con algo más. Esta séptima trompeta, repito, es distinta de todas las demás, porque no contiene plagas ni retenciones ni nada, sino el reinado. El reinado, es correcto. Ahora, después de esas 7 trompetas, veíamos en el capítulo 12, el objetivo de ese capítulo es dejar claro quién es el dragón, o sea, Satanás, quién es el cabeza de todas las maldades y todas las demás cosas, capítulo 12, y dejar claro al mismo tiempo quién es el primogénito, o sea, Mashiach. O sea, los ponen los dos. La esencia del capítulo 12 es mostrar el enfrentamiento entre la serpiente antigua, quién es la serpiente antigua, de dónde fue echada, qué pasó, y mostrar a Mashiach como el hijo de la mujer. ¿Se acuerdan? Listo. Eso quedó ahí ilustrado. En el capítulo 13 se muestra quiénes son los siervos del dragón. ¿Qué son quiénes? Las 2 bestias. La histórica, que habíamos dicho, Antíoco Epífanes IV, que subió del mar y hasta ahí llegó, quedó herida y después sanó y siguió, pero ya no más metiéndose con Israel. Y luego la segunda bestia, que era la que había engendrado el propio pueblo y que también había hecho lo mismo. Luego habíamos visto que el número de su nombre, que eran 3 cosas, ¿no? Era la marca de la bestia, su nombre o el número de su nombre. Por eso habíamos descartado el tema del chip, porque la gente a veces se concentra en una sola cosa. Y habíamos visto que son 3 elementos distintivos con los que puede ser hallada la apostasía, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que la imagen de la bestia o el icono de la bestia, que era la apostasía. Ya, ese es el número de su nombre. ¿Qué es el número de su nombre? Hombre, es toda declaración blasfema o apóstata que vaya en contra o que esté cargada del ánimo del error para hacerte equivocar. Esa es la marca de la bestia o el número de su nombre. Bien, en el capítulo 14, miren que no es coincidencia, no es casualidad, no es error. En el capítulo 14, ¿qué retoma? El tema de los 144,000. ¿Cierto? Vamos a leerlo rápidamente. Miren que esos 144,000, facilito, son la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué habíamos dicho de los 144,000? ¿Quién se acuerda?
Las medidas del altar. Las medidas del altar. El altar del sacrificio, en el que se ofrecía sacrificio santo y agradable a Dios, tenía un volumen de 144.000 huevos, ¿cierto? Así que hablar de 144.000 es hablar de la capacidad total del altar. Y que en la antigüedad Dios le había ordenado a Josué y a Elías también construir altares de 12 piedras con las 12 tribus de Israel. Y aquí vemos que efectivamente hay 12.000 de cada tribu, construyendo todo en total un altar. Entonces estos 144.000 es un número simbólico, no es un número literal, es un número simbólico de la plenitud del remanente que es constituido sacrificio vivo y agradable a Dios. ¿Está claro? ¿Qué dice el 14? Vamos a leerlo, desde el 1 en adelante. Y aquí el Cordero estaba sobre el monte Sion. Fuerte. Más fuerte para que se oiga acá. Y aquí el Cordero estaba sobre el monte Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y una voz de tañadores de arpas que tañían con sus arpas. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron comprados entre entre los de la tierra. Sí. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados. Ahí está. Vamos a detenernos allí. ¿Cómo así los que con mujeres no fueron contaminados? Pues son vírgenes. Todo eso lo interpretan literal. Entonces lo interpretan literal y es simbólico. Pero da la impresión de que la mujer contamina. No, que eso precisamente no es literal, ¿no? Los que no se contaminaron con mujeres, en plural, porque son vírgenes, es decir, los que no cometieron fornicaciones, ¿ya? Y está hablando a nivel simbólico porque en este caso la mujer que hemos hablado del capítulo 12 representaba ¿qué? Al pueblo, exacto, al pueblo. Así que contaminarse con mujer allí simbólicamente se está refiriendo a confesar distintas religiones o cultos o credos y todo lo demás. Y estos han seguido fiel al Cordero por donde ha ido, ahí lo dice. Léalo para que vean. Dice, estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fueren, estos fueron comprados entre los hombres por primicia para Dios y para el Cordero. Correcto, o sea que nunca han apostatado. Nunca han apostatado. ¿Sí? Las mujeres son las religiones allí, los sistemas religiosos de las naciones. Que engendran hijos para perdición. Entonces dice, estos 124.000, este pueblo remanente fiel, simbólicamente expresado, que construye un altar, es el pueblo que nunca ha apostatado, que va para el Cordero donde quiera que él va y nunca se ha desviado ni a derecha ni a izquierda. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Sí ves? Vamos a seguir leyendo. Dice, y en su boca no han sido hallados engaños, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Amén, sigue. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo a alta voz, temed a Dios y dale honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Correcto, fíjate, vamos a tener un momento allí para analizar algo. Dice, ha caído, pero en realidad todavía no ha caído. Así que cuando el ángel dice, ha caído, es porque es un hecho que va a caer, no porque sea un hecho del pasado, del futuro. A futuro, pero él lo está anunciando, ya cayó, es decir, está caída. Eso no tiene vuelta atrás. Es un hecho consumado que en el futuro esa ciudad va a caer. Entonces, es donde hemos hablado de la necesidad de pensar atemporalmente, ¿ya? De que si se dijo cayó, eso no es pasado, es un hecho consolidado en el futuro, que es diferente. ¿Ya? Eso es importante tener en cuenta. Como hablábamos el otro día, que la palabra está cerca. Exacto, está cerca, ¿no? Claro. Y cualquiera diría que falta poco o que Dios se ha demorado. No, es porque es un hecho que va a ocurrir. Eso es todo. Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, oye, ya cayó. Pero eso es un anuncio del futuro. Sigue. Dice,
Y el tercer ángel los siguió, diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Amén. Perfecto. Entonces, por eso había dicho que este sexto sello de acá estaba simbolizando el día del juicio o la venida de Mashiach. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? El sexto sello. Sí, el sexto sello. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese capítulo 14 retoma el concepto de los 144.000. Cuando tú lees el concepto de los 144.000 en el capítulo 7, eso ocurre justo entre el sexto y el séptimo sello. Porque antes de que se ejecuten los juicios, Dios manda sellar. Y espérate ahí, antes de que empiecen a sonar las trompetas, sella a los escogidos de Dios. ¿Ya? Es decir, antes de venir a anunciar los castigos de estas conductas punibles de la iglesia, que son su purificación al fin y al cabo, dice: espérate, vamos a dejar claro quién es Filadelfia. Dime. Podemos decir que el número 144.000 representa la plenitud de los gentiles. Puede ser, simbólicamente. Claro, es que implícito. Está implícito, porque si estamos hablando que el altar son las 12 tribus, evidentemente sabemos que los gentiles están dentro de las 12 tribus. ¿Ya? La plenitud quiere decir, bueno, porque la llanura. Venía hablando que Dios le prometió a Abraham una multitud de cojines. Claro. Lo que pasa es que la gente se pierde porque empieza a entrar el nombre de Israel y entonces empieza y separan gentiles. Se olvidan del punto de partida original, que fue: tú serás padre de multitud de cojines. En ese sentido que me estoy refiriendo. Correcto, claro que sí, claro que sí. El número pleno, la plenitud de los gentiles. Muy bien, listo. Después que en el capítulo 14 habla rápidamente de esto, ¿verdad? Se menciona el juicio para las naciones, para todos aquellos que adoran a la bestia, mejor dicho, a los apóstatas, ¿de acuerdo? Mira, bueno, se manda a vendimiar la viña, mete la hoz, pisa el lagar, todo lo demás, listo. ¿Qué es eso? Eso se conecta con lo que vimos en su momento de Bozra. ¿Quién dice que sube de Bozra con los vestidos manchados? ¿Se acuerdan? Listo, eso es allí. ¿Qué es lo que es el capítulo 14? Conectar lo que es el pueblo remanente y su retribución, su galardón, al mismo tiempo que anuncia el castigo de todos los apóstatas, de todos los demás. ¿Ok? Es como un paréntesis. En el capítulo 15 se enuncian las 7 plagas postreras. Vamos allá. ¿Qué dice? Vi otra señal en el cielo grande y admirable, que era de 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Fíjense ustedes que siempre hemos dicho que hay una equivalencia entre estas 7 plagas postreras y lo que fueron las 7 plagas postreras en Egipto. ¿Ok? Porque las 7 plagas postreras en Egipto no golpearon a los escogidos de Israel. No. Aquí habla de una hoz, del capítulo 14, que un ángel mete, ya, y recogerá. Esa hoz es para los que, porque pareciera que fuera para traer juicio sobre los gentiles, los apóstatas, claro. Es que lo dice. Es una hoz para recoger a otros de los 144.000. No, lo que pasa es que mira que si tú lees en el versículo 18: y otro ángel salió del altar, cual tenía el poder sobre el fuego, y clamó a gran voz que tenía en la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda de la tierra y vendimió la viña y la tierra. ¿Qué pasa? Hay que aclarar o tener claro que una cosa es la siega, que es la primera hoz, ¿ok? La primera hoz corresponde a la fiesta de Shavuot, que es la fiesta de la siega. ¿Está claro? Solamente se cosechaba de la tierra. Mira, vamos a leerlo, dice en el 14: y aquí hubo una nube blanca y una nube, uno que estaba sentado semejante al hijo del hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo clamando en voz alta al que estaba sentado sobre la nube: mete todo y ciega, es decir, está cortando la cizaña, separándola del trigo y todo lo demás. Dice: porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Ahí sí tiene que ver efectivamente con completar
el número de 144.000, es decir, separar el trigo de la cizaña. Esa es la siega. ¿Ok? Luego de eso, dice, y salió otro ángel del templo teniendo también una voz aguda, y otro salió al altar, cual tenía el poder sobre el fuego, y metió la voz aguda y vendimió las uvas. ¿Qué es la vendimia de las uvas? ¿A qué fiesta se refiere? A los árboles. A Sukkot. Sukkot es la O sea, vendimia. la misma figura de la anterior, Es de correcto. la siega, Claro. pero ya no en... Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en la siega, que es Bikurim o Shavuot, se recoge el pueblo de Dios y se amontona en su granero y se limpia la era. Mira que eso lo dice Juan, ¿verdad? Dice, él vendrá con su, ¿cómo es? Con su instrumento, limpiará su era, guardará el trigo en su granero y a la paja la va a echar en el fuego. Eso es lo que está, esa es la siega. O sea, Dios guardando a su pueblo ahí. Y luego, la vendimia, acuérdense que los 7 días de Sukkot se ofrecen 70 sacrificios que son por las 70 naciones. Y se asocia entonces la vendimia de las uvas con lo que se va a pisotear, porque lo que se va a pisotear aquí son las uvas. Las uvas representan a las naciones del mundo. De manera que tener parte en la siega es distinto a ser parte de la vendimia. Porque la vendimia es la que coge las ¿Quién va a uvas pisar? y las van a pisar. ¿Quién? Mashiach. Ok. ¿Qué lo dice? Dice, y el ángel que echó su hoja aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el gran lagar de la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Ya ves. O sea, que ahí es la separación, otra forma es la separación de del trigo y la cizaña. Eso, y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Imagínate. Las naciones como tal representan Las uvas. las uvas. Claro. Entonces Israel es el trigo, ¿verdad? Que es separado de la cizaña y es guardado en su granero y lo limpia. Las naciones, las 70 naciones en Sukkot son la vendimia. ¿Ya? ¿Cierto? Ahí está. ¿Por qué sabemos eso? Hombre, porque en hebreo la fiesta de Shavuot se llama Hag HaKatzir, que es la fiesta de la siega, y Sukkot, ¿cómo se llama? Hag HaSif, la fiesta de la cosecha. ¿Ya? Es decir, en este caso, lo que brotan los árboles. Sí, son tipos, ya se lo hemos aprendido, que son tipos de fiesta, una Claro. de la tierra y otra de los árboles que cuelgan. Correcto, exacto. Una es en el suelo y otra es de lo que cae de los árboles. La diferencia es que Total. aquí en la literatura no se logra distinguir de dónde es cada uno. Es correcto. Claro, tienes que estar conectado con la cultura para que cuando leas eso sepas automáticamente que se está Entonces, en refiriendo. Sukkot representa es Las 70 naciones. que Mashiach vaya en el lagar. Es correcto. Y la voz que se mete en En la primera la figuración simbólica de la voz que se mete. es para tomar a su pueblo, para limpiarlo de la cizaña. Es toda una cantidad de Es figuras. el Israel, no el Israel del texto, sino el Israel como el remanente. Claro, la iglesia de Filadelfia, llamémosle Filadelfia, ya, para que no nos perdamos. Filadelfia es la que se ciega en la primera hoz. Dame acá, que esto es lo mío, son los 144.000 simbólicos estos de acá, ¿cierto? Y adoso, las naciones, vamos a pisotearla ahora, ¿cierto? O sea, que la segunda voz no es para separar. No es para separar, ni limpiar al pueblo, ni rescatarlo, no, es para Para allá, juicio. para juicio. Y por eso hemos dicho, y lo hemos dicho varias veces ya, que la fiesta de Sukkot, acuérdense cómo se llama el último día de la fiesta de Sukkot. Claro. El octavo día. El octavo día. No, Venía a ser- no, el séptimo día de Sukkot, porque el octavo es otra fiesta. El séptimo día de El día de Sukkot, el día de la guerra. La guerra de Gog y Gog y Magog. Magog. El séptimo día de Sukkot se llama la guerra de Gog y Magog. Fíjense ustedes, está así en la tradición de Israel. Porque, y fíjate tú que Apocalipsis te termina mencionando que Satanás va a las naciones para juntarlos el último día de la gran guerra de Gog y Magog. ¿Sí ves? Entonces estas uvas vendimiadas son las naciones apóstatas, enemigas, que van a ser pisoteadas en el lugar, en el lagar de la ira de Dios. Espectacular, ¿no? Porque se van a revelar. Es correcto. Listo, después de ese paréntesis ayer del 14, el 15, como ya lo había dicho,
enuncia las plagas postreras y sigue enfatizando la diferencia entre los apóstatas y los fieles. Dice: y vi otra señal del cielo grande y admirable, porque eran 7 ángeles que tenían 7 plagas postreras. Estábamos hablando justo de las 7 plagas de Egipto que no habían afectado a los escogidos de los hijos de Israel. A partir de la 4ª plaga en adelante, ya Israel no fue afectado como pueblo en Egipto. ¿Ya? Así que las 7 plagas postreras es una gran equivalencia a lo que pasó en Egipto. Así que esas 7 plagas postreras fueron a jugar a los dioses de las naciones que estaban contenidas en Egipto. Porque no solamente fue juicio contra los dioses de Egipto, sino de todas las naciones que vivían allí y que se habían ido a meter allí, desde que hubo la hambruna, ¿ya? Que se habían quedado allí. Entonces es un juicio contra todas las potestades, contra cualquier nación que confiase en cualquier dios. Esas son las 7 plagas postreras. ¿Ya? Entonces dice, ¿Lo puedes repetir? claro, ojo, las 7 plagas postreras equivalen en su figura a lo que pasó en Egipto. Las 7 plagas postreras no afectaron a los hijos de Israel. Las 7 plagas postreras fueron el juicio a todos los dioses, no solo de Egipto, sino de cualquier otra nación que estuviese allí en Egipto, aunque fuese una sola persona con su solo Dios. ¿Sí me van a entender? No, yo no creo en los dioses de Egipto, yo creo en mis dioses cananeos. Yo soy cananeo, vivo aquí en Egipto, pero yo voy a encomendarme a mi Dios cananeo. Contra ese también va a juicio, contra el que se atraviese. ¿Está claro? Bien, entonces dice: y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su señal y el número de su nombre, o sea, contra la apostasía, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moshe, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios, ¿verdad? Son tus caminos, Rey de los santos. Fíjate tú que voy a buscar algo acá, porque en ese verso, ahora van a ver, en Apocalipsis, el 15, versículo 3, creo, si mal no recuerdo, hay un tema interesante. ¿Sabes qué dice el texto en realidad allí? Si tú lo buscas en griego, no dice Rey de los santos, Rey de los gentiles. ¿Ya? Dice Rey de los gentiles. Canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. Bueno, en griego aquí el texto, la palabra que sale aquí es etnon, los gentiles. A ver, en traducción se pone Rey de las naciones. Bueno, pone Rey de las naciones, pero en griego dice etnon, y etnon es goyim. ¿Ya? Fíjate tú, Melech HaGoyim, Rey de los goyim, de los gentiles. Solamente que si yo veo la nota de crítica textual, les pudiera decir, por ejemplo, que, a ver si algún manuscrito dice otra cosa. Aquí dice de Eonon, sí. Otro manuscrito comparado con 1 Timoteo 1:17. Basilio Eonon. Bueno, pero resulta que no, la palabra oficial, no sé a quién se le ocurrió poner santo. Ahí no dice santo. En griego dice claritísimo, repito, o Basilius ton etnon, el rey de los gentiles. Claro, no dice otra cosa. ¿Ya? Y no hay otro manuscrito que diga santo por ningún lado. ¿Ya? No hay ningún manuscrito que diga santo. Entre los manuscritos griegos, la única variante que tiene el papiro 47 es la palabra eonon, y lo compara con 1 Timoteo 1:17. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:17? ¿Qué dice? 1:17. ¿Sí? Dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces traduce en Rey de los siglos, la palabra eón en griego pues equivaldría a olam, melech haolam, pero resulta que llama mucho la atención y es profundo, que en griego en realidad, repito, dice Rey de los gentiles.
¿Ya? Melech HaGoyim. Y yo creo que dice Basilio toque o no agido. O sea, Bueno, esas son otras adiciones ya. Pero Repito, el tiene texto griego aquí es claro, ¿no? lo tiene aquí como. O sea, ese siglo Olamba es. No. Es que aquí en griego, repito, si yo tuviera que elegir, tengo dos opciones: o la palabra ethnon, que es gentiles, o la palabra eonon, nada más. No se puede, no hay otras. Esas son las únicas dos variables que hay. O rey de los siglos O rey de los siglos o rey de los gentiles. pero no santo. Pero santo no sale ahí. ¿Ya? Y si hay que elegir teológicamente, de acuerdo a lo que estamos hablando, pegaría todavía mejor decir rey de los gentiles. ¿No es Dios Dios de las naciones o es solamente Dios de Israel? Ahí lo dice Pablo en Romanos 3. ¿Sí o no? ¿Acaso no es Dios también? Vamos a leerlo. Es hermoso ese pasaje, Romanos 3. De hecho, el versículo 4 también corrobora, dice: ¿Quién nos temerá, Señor? ¿Quién nos delatará? Por tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán. Es correcto, así es. ¿Qué dice Romanos 3? Vamos a leerlo al versículo 29. ¿Qué dice? Romanos 3, 29. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles. Amén. La SSE dice: con lo cual todos los gentiles vendrán y adorarán delante de ti. Fíjate. ¿Ya? No, pero si de gentiles encontramos todo el texto, porque hay que Romanos los únicos que se dedican a decir gentiles. Para que veas tú. Hechos 13, 17, Romanos 3, 15. Entonces aquí está diciendo, mira cómo cambia la connotación del cántico. ¿Ah? Ok, vamos a volver a Apocalipsis 15. Dice: Rey de los gentiles, ¿quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tú solos eres santo, por lo cual todos los goyim vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios son manifiestos. Y después de estas cosas miré, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas, vestidos de lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales, de los seres vivientes más exactamente, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios, que vive para siempre jamás. Y fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumidas las 7 plagas de los 7 ángeles. Fíjense ustedes. Ahí ese es otro paréntesis. ¿Qué vienen a hacer esas 7 plagas postreras en nuestro esquema? ¿A dónde van? Esas 7 plagas postreras van a estar engranadas aquí en el 6º sello. Las 7 plagas postreras son la expresión final del 6º sello. El 6º sello se manifiesta en las 7 plagas postreras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si se dan cuenta, en la 7ª plaga, ahorita pues vamos a... implícita ahí en la séptima. En el 6º sello. Lo que se dice del 6º sello en realidad se conecta con las 7 plagas postreras. ¿Ya? Pero llama otra vez la atención lo que pasa con la 7ª plaga. ¿Qué dice la 7ª plaga en el 16, desde el versículo 17? Vamos al 16, 17. Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo de cerca del trono, diciendo: hecho es. Entonces fueron hechos relámpagos y voces y truenos, y hubo un gran temblor en la tierra, un terremoto tan grande, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Sí. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes, y las ciudades de los gentiles se cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para dar el cáliz del vino de la indignación de su ira. Correcto. ¿Se dan cuenta? Entonces el tema del lagar, que vimos ya, que es el lagar de la ira de Dios, coincide con la 7ª plaga. Y la 7ª plaga, en primer lugar, en realidad no es una plaga. No es una plaga. Si la comparas con las anteriores, no es una plaga. Con la 7ª plaga ocurre lo mismo que con la 7ª trompeta y el 7º sello. ¿Sí o no? ¿Qué es en realidad este último? Es el fin. Vamos a ponerlo aquí con rojo. Esto es el fin.
Es decir, con el 7 del sello, el 7 de la trompeta y el 7 de la copa, lo que se está marcando es el advenimiento del fin, o sea, ya del establecimiento del reino de Dios, que es la última batalla. Entonces la séptima copa no es una plaga en realidad. ¿Ya? Si tú lees rápidamente todas las demás, y ya la vamos a estudiar después con detalle, te das cuenta que en la primera plaga se derramó contra los apóstatas, vino una enfermedad contra los apóstatas, ¿ya? Sigue contra el mar, mueren las especies del mar, todo lo demás, después mueren los ríos, habíamos hablado sobre la simbología que eso tenía, correcto, ¿ya? ¿Qué significa eso? Efectivamente habíamos dicho que los mares simbolizaban, pues efectivamente la conglomeración masiva, y los ríos eran la parte pequeña. En este caso habíamos dicho, por ejemplo, que el mar representaba las multitudes con respecto a Egipto, y el río que está conectado con la tierra de Israel, con Canaán. ¿Ya? El mar, cuando se partió en dos, de salir de Egipto, ¿sí me hago entender? Y el río fue el que se partió para entrar a la tierra de Israel. Entonces, hablar de mar nos asocia a Egipto, y hablar de río nos asocia a Canaán. Entonces, cuando dice aquí que murió el mar y murió el río, no es sino una extensión de lo primero, porque la primera plaga habla de que vino una peste contra todos los apóstatas, ¿cierto? De manera que lo que sigue la segunda, la tercera, la cuarta no son sino prolongaciones o extensiones de lo que contiene la primera plaga. ¿Ok? Entonces las 7 plagas o las 6 plagas en realidad, porque hay que decirlo, corresponden a las 6 trompetas, a los 6 sellos, a las 6 iglesias. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Te das cuenta? Solo que aquí de manera concreta, como ya estamos hablando de lo último de la ejecución del juicio, aquí ya es el acabose de todo este plan. ¿Por qué? Porque ya después de esto dice que si tú vas a ver, se acaba el falso profeta, todo ese sistema. De tal manera que el capítulo luego, el 17, 18, 19, lo que hace ya es terminar de describir a la gran ramera, su caída, y mostrarte luego ya el advenimiento de este periodo del fin, digámoslo así, donde ya lo que queda por ejecutar es muy poco, y ahí se va ya perfilando el libro hasta el final, porque ya lo último que queda después de esto básicamente es la Nueva Jerusalén, la guerra de Gog y Magog, la Nueva Jerusalén, y ya el establecimiento del reino de Dios. Así que ya fíjense cómo va el libro tomando curso espectacular, y hoy ya hemos podido resumirlo de esta manera. ¿Te das cuenta? Entonces repito, ya lo que queda pendiente, como lo dije aquí, el quinto sello es lo que está viviendo ahora mismo el pueblo de Filadelfia, el pueblo remanente de todo el mundo. Estamos viviendo el quinto sello. Ahora, cuando ya venga la señal del Hijo del Hombre, el sexto sello, se van a ejecutar las 6 plagas estas, más la séptima, que es la apertura ya al reino de los cielos. ¿Ya? ¿Está claro el esquema? ¿Ok? Entonces ya lo de las 7 plagas postreras hay que esperarlo es cuando venga nuestro Señor, de ahí en adelante, porque va a ser la retribución a los apóstatas, a los que ya tienen la marca de la bestia, a los que no tienen la marca de Dios. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces estas 7 o estas 6 plagas, vamos a meter la séptima, pero que no es en sí una plaga, repito, ya está, hay que esperar la venida del Señor en adelante. Ya todo el libro prácticamente ha ocurrido y sigue ocurriendo. ¿Sí me van a entender? De manera que la parte escatológica del libro, lo que falta, que todavía no hemos visto ni nada, tiene que ahora cuando venga el Señor. Todo el libro en realidad, hasta esta parte, ya se ha cumplido. Ya ha ocurrido, ya se ha declarado, ya se ha manifestado. Ya está en actividad todo, ya todo está funcionando. Dígame. No, pero necesariamente las 7 plagas, retomo la pregunta, las 7 plagas, ¿cómo las describimos así en blanco y negro? En resumen, las 7 plagas son... Es que mira, si tú te pones a ver, la primera plaga es como el título
de lo que luego desarrollan las demás. Porque la primera Pero plaga... en 15 no desarrollan las plagas como Sí, tal. sí, mira, es que ahí las dice. En el 16 están desarrolladas todas. Pero se refiere, ok. En el 16 Si están las todas. mismas plagas, como el Yo las resumí aquí, te voy a decir. La primera es una plaga mala sobre los apóstatas. Luego menciona el mar, luego los ríos, luego el sol, luego sobre la bestia, sobre la silla de la bestia. Fíjate tú que es el quinto. Y la sexta es sobre el Éufrates para los reyes de Oriente. Y si te das cuenta, esta figura de los reyes de Oriente ya la mencionamos allá también, que tenía que ver históricamente con los imperios que habían venido a atacar a Jerusalén. Entonces, ¿qué está diciendo? Básicamente que esta última plaga va a ser básicamente la reversión de todo lo que habían hecho contra los santos. Básicamente, ya después en la próxima vamos a estudiar con detalle cada una de estas plagas que implicaría, pero lo que quiero dejar muy claro es el paquete. El paquete. Esto no va contra nosotros, ni el pueblo de Dios va a estar padeciendo allí de esto ni nada. Esto es contra los apóstatas, y nosotros vamos a estar de parte del Cordero, que ya para esta época pues ha venido. Dime. ¿Qué tiempo hay en cada plaga? No dice, fíjate tú, no dice. Todo el libro es como atemporal y no es dado tomarlo como un libro de vaticinio del futuro. Es un libro de símbolos, que tú tienes que estar muy bien ubicado en la temporalidad y en la simbología y pensar entonces atemporalmente. ¿Ya? Piensen ustedes. Entonces, en resumen, todas las 6 plagas, repito, porque la 7 no es exactamente una plaga, sino que hay un terremoto, ya pues la conmoción, el final de todo eso que ha pasado, termina sellando la venida del Señor. Entonces, todas las 6 plagas anteriores son el castigo o la muerte o el ataque a todo lo que fue la apostasía de este grupo remanente. Ya, hasta ahí. Ya luego estudiaremos la simbología que tiene cada uno, porque repito, afecta el mar, los mares y los lagos, los ríos, perdón, y los lagos, el sol que quema a los hombres, hay una plaga contra la bestia, la silla de la bestia más exactamente. Luego se seca el río Éufrates para que vengan los reyes de Oriente. Y esos reyes de Oriente justamente tienen que ver mucho con lo que luego describe el capítulo 17 de estos reyes que dependen de la gran ramera. ¿Ya? Así que hoy hemos hecho un resumen súper extraordinario del libro. ¿Ya? Y fíjense que es sencillo resulta ahora entenderlo todo, ¿no? Fíjense ustedes, ¿verdad? Después de tanta demostración que hemos dado, lo que hemos hecho ahora es simplificar todo este esquema y vamos por aquí. Ya para la próxima, repito, que habíamos quedado en el 17 de la clase anterior, habíamos visto a grandes rasgos que esta gran mujer, que esta mujer ramera que estaba sobre la bestia, era la misma mujer que se había ido al desierto. Por eso dice que vi en el desierto, me llegó al desierto y vi ahí una mujer que era ramera, subida sobre una bestia y tenía el nombre blasfemo. ¿Ya? Y ya habíamos hablado sobre todo eso. Entonces mira lo que dice el verso 6 del capítulo 17. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es. Ojo, fue, no es ahora, pero va a subir del abismo y ha de ir a perdición, ¿cierto? Ahí lo dice. Entonces, luego sigue diciendo, de lo que me volé el 6. Sí. Dice: y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Yehoshua. Ya, no hubo una ciudad en la que se mató más creyentes, en principio fue en Jerusalén. Y cuando la vi, quedé maravillado de gran admiración. Yehoshua también lo dijo, ¿verdad? Para que venga sobre vosotros toda la sangre que ha sido derramada desde Abel hasta Zacarías. Falta que me maten a mí, la joya de la corona, ¿cierto? Para que venga
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina su polluelo y no quisiste? Por tanto, vienen días de retribución, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Oye, ¿qué más quiere? ¿A quién se lo dijo? Sin tiempo. ¿A quién se lo dijo? A Siberia, a Alemania, a Roma. ¿A quién se lo dijo? A Jerusalén. Así, claro y sencillo. No se lo dijo al Vaticano, se lo dijo a Jerusalén. Simple. Y supongamos de que eso ya tuvo una primera parte con la destrucción. Lo que está mostrándonos aquí es justamente el sentido espiritual de todo esto. Porque yo quiero decirlo y para ser mucho más preciso de lo que creo que he sido hasta ahora, yo no le tengo odio a la ciudad terrenal, ni cuando digo Jerusalén terrenal me estoy atacando a la ciudad no tiene la culpa. Es evidente que estoy hablando en metáfora a lo que ocurre dentro de ella. ¿Sí me van a entender? Oye, la ciudad no tiene la culpa, los muros, la piedra, eso está ahí inerte. Entiéndase que todo este tiempo, cuando digo Jerusalén terrenal, me refiero al sistema que está en ella. Sus rabinatos, sus líderes religiosos, sus líderes políticos, todo eso. La ciudad no tiene la culpa. Ya, eso es otra cosa distinta. Yo no odio ni más faltaba, ¿no? No puedo odiar a la tierra ni nada de esas cosas. Estamos hablando es del sistema. El problema es que como es la próspera, claro, nadie se imagina. Nadie se imagina eso. Nadie se le ocurre relacionar a Jerusalén con la Gran Ramera, pero entiéndase que es metafóricamente, como dijo el apóstol Pablo. Oye, la Jerusalén terrenal es la que da hijos para esclavitud, pero no es la ciudad, es la metáfora, ¿no? Sentido metafórico. El rabinato y el sistema, el judaísmo instalado o capitalizado en Jerusalén, el que está produciendo todo eso. Así que básicamente lo que vamos a decir para terminar, hermanos, es que la apostasía, y de hecho lo estamos viendo así. ¿Y qué decir cuando dice que la bestia que has visto fue y no es y ha de subir del abismo? Claro, ¿por qué? Porque habíamos visto que fue en el pasado cuando estuvo montado, lo digo, este rey sumo sacerdote. En este momento no estaba consolidada la religión judía, porque el templo había sido destruido, todavía no existía el judaísmo farisaico, pero estaba listo para subir del abismo. O sea, la religión judía rabínica negadora del Mesías. Ahora, lo que voy a decir, lo voy a repetir. La apostasía, hermanos, va a venir y está viniendo más del judaísmo, mucho más fuerte que el mismo catolicismo. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué? ¿Por qué es más fuerte la apostasía que genera el judaísmo? Porque terminas negando al Mesías. ¿Ya? Cualquiera dirá, cuando vea el vídeo dirá, pero en Roma también. Oye, sea lo que sea, pero creen en Jesús. Lo tienen distorsionado, lo tienen mal visto, lo que sea. Lo tienen en una imagen. En una imagen distorsionada, pero no lo has negado. Es que es muy fuerte, hermano. Negar al Salvador. Eso es muy serio. El judaísmo como religión tiene ese efecto. Y repito, conozco personas que lo han negado por haber abrazado el judaísmo. ¿Ya? Así que la mayor apostasía, la más fuerte de todas, viene de ahí. Sí, que el catolicismo también idolátrico, sí, claro, también. Pero es que ¿qué es más fuerte? No sé. Claro, porque al otro tú le dices, oye, pero es que no se adoran ellos. Ah, bueno, listo, perfecto. Y otra cosa. Pero es que aquí estamos hablando de negar al Salvador. Es fuerte. Por eso es que Yehoshua dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada en este mundo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque Ruach HaKodesh es la evidencia de que Mashiach vino, murió y resucitó. Así que negar a Mashiach es negar que haya Espíritu Santo. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Como dice Pablo, ¿qué predico? Claro. La resurrección de los muertos. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, acuérdense que el espíritu de la profecía es el testimonio de Yehoshua HaMashiach. Negar a Yehoshua es negar a Ruach HaKodesh, es negar la Neshama, es negar la Nehamatá de Israel, es negar todo, es que se cae todo. Tú no puedes aceptar
de que hay Espíritu Santo o Neshama, Ruach HaKodesh o Nehamatá de Israel sin Mashiach. Yo entregaré a Luis porque está diciéndole que es mentiroso. Claro, además de todo. En O sea, te vas por delante de todo. Sí, el romano católico es apóstata, claro, también. Pero es que, vaya, es que esto es más severo todavía. O sea, si yo pusiera a elegir, yo, bien, no sé, a este le quito el muñeco y lo traigo más rápido. Pero es que ya cuando tú has conocido a Mashiach, o pareció que lo habías conocido en realidad, y terminas negándolo, ya eso no tiene vuelta atrás. Dios que tenga piedad, mejor dicho. ¿Ya? Entonces ha pasado, repito, y últimamente se está acentuando este tema mucho más, porque técnicamente lo que está ocurriendo en estos momentos en el pueblo, hermanos, es o terminas creyendo en la deidad del Mesías o terminas negándolo. Las dos cosas. Básicamente. Así se está polarizando poco a poco la situación. O tú terminas entendiendo que Yahushua es Dios, o terminas negándolo. Porque el judaísmo es bravo a la hora de darte argumentos para que tú no creas en él. Y si tú empiezas a aceptar que Yahushua no es el mismo Dios, se te va debilitando poco a poco, cayendo a pedazos la figura, hasta que ya terminas negándolo. ¿Ah? Así que bueno, Javerín, pues esto hemos terminado por hoy. Vamos a darle las gracias a Dios. Saludos acá a todos los hermanos que nos estaban viendo y Shabbat Shalom. Hasta la próxima. Perdón. Vamos a apagar la cámara.